Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de otro concepto bastante importante para mejorar la calidad de nuestra vida y sentirnos mucho mejor con lo que sucede en nuestra vida, que es la aceptación. Otro concepto que lleva a muchísimo error y que solemos confundir con la resignación. Entonces, he considerado muy importante hablar de este tema por lo que os comentaba, porque suele llevar a muchísima confusión y a muchísimo error. Solemos creer que aceptar significa que nos parezca algo bien y por tanto tenemos que asumirlo, porque no hay como más remedio. Pero esto no es la aceptación, sino que es la resignación. La resignación nos genera sentimientos de rabia, de frustración. La resignación nos lleva a negar lo que sucede y de esta manera no podemos transformarlo, porque no nos hacemos conscientes. La resignación implica queja y cerrar la puerta al cambio. La resignación lleva a transformar el dolor en sufrimiento. La aceptación requiere la observación y comprensión de lo que está ocurriendo y puedo aceptar algo sin que me guste. Y es así como puedo ponerme en marcha al tratar de comprender qué es lo que está sucediendo, es cuando entiendo que esto que está ocurriendo en este momento es tal cual y no puede ser de otra manera. Aceptar significa ver la realidad y las circunstancias que en este momento son las que son, no las que me gustaría o me parece que deberían ser, sino las que son. La aceptación no solamente implica aceptar las situaciones, también implica aceptar a las personas tal y como son y aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Aquí quiero aclarar nuevamente que aceptar no significa que te parezca bien. Por ejemplo, si tu pareja te grita y tú aceptas que él o ella es así y dejas de pretender cambiarle o de estar esperando que realice un cambio, esto te llevará al siguiente paso. ¿Puedo vivir con una persona así? ¿Quiero estar con él o con ella? ¿Sí o no? Si es un sí, entonces dejarás de esperar a que esa persona cambie y asumirás que esto es lo que hay y entonces verás cómo puedes gestionar cuando tu pareja te grita. Si la respuesta es un no, entonces esto te llevará a tomar una decisión y a dejar la relación. En cambio, en la resignación, lo que haces es seguir aguantando la situación sin generar ningún cambio por tu parte y esperando continuamente a que el otro cambie. Entonces llorarás y sufrirás cada vez que la otra persona te grite, pero te sentirás impotente para tomar decisiones. Al resignarse, la sensación que tenemos las personas es de que no hay salida, que solamente nos queda seguir así y seguir esperando que la persona cambie o la situación cambie. Aceptar significa que si algo no me gusta, puedo intentar transformarlo o mejorarlo. Pero si esto no es posible, puedo transformar mi forma de percibirlo y mi forma de relacionarme y de reaccionar ante ello. La aceptación se hace desde el presente y desde lo que hay, no de lo que habrá o lo que nos gustaría que hubiera, porque esto es lo que genera las expectativas que al final nos causan ese sufrimiento. Para esto tengo que eliminar los juicios de valor y solamente tengo que observar lo que sucede, tal cual es. No te preguntes por qué. El por qué nos hace sentir víctimas del destino y nos lleva a la resignación. Pregúntate para qué. Busca una razón, un aprendizaje y en definitiva la aceptación. Luego pregúntate, ¿puedo hacer algo para sentirme mejor respecto a esto? El dolor es inherente al ser humano cuando tenemos una pérdida, cuando sufrimos por algo, cuando nos sucede algo que nos genera dolor, es inherente e inevitable. Pero el sufrimiento es una elección.
y es cuando no acepto el dolor o me quedo anclado en el dolor. Tengo que reconocer que algo me duele, debo conectar con esas emociones, no reprimirlas, pero tampoco sentirme víctima. Es muy importante trabajar los miedos que nos genera lo que está sucediendo en el momento. Comienza a practicar la aceptación cada día en pequeños actos cotidianos, como la aceptación de los olores, de los sonidos, de los ambientes físicos, de las emociones, precedido siempre por el reconocimiento y el entendimiento de cómo se encuentra también, por ejemplo, nuestro cuerpo. Es importante reconocer el estado físico y conectar con nuestro cuerpo. También es importante que no te juzgues cuando tengas un pensamiento negativo o una emoción dolorosa. Simplemente cuando te des cuenta de que estás teniendo ese pensamiento negativo, deja que pase y enfócate luego en pensamientos alternativos. Cuando se trata de emociones dolorosas, permítete sentirlas y pregúntate, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor aún teniendo esta emoción dolorosa? Lo que está ocurriendo en este momento va a ocurrir de todas formas, independiente de que me guste o no. Pero si aceptas que esto es así, no sufrirás. Si no lo aceptas, sí lo harás. Y lo que realmente es cierto es que va a ocurrir de todas formas, te guste o no. Así que negarlo y no aceptarlo no te aporta nada más que sufrimiento, porque es una lucha contra lo inevitable. Si tú empiezas a observarte en tu día a día y a observar a las personas que te rodean, te vas a dar cuenta que vivimos en, es que esto no debería ser así, esto debería ser de otra forma, es que yo pienso esto, y nunca estamos realmente en el presente observando las cosas tal cual son y asumiéndolas. Si estoy en un lugar donde huele mal, no puedo estar pretendiendo que ese lugar cambie. Bueno, pues entonces yo me voy. Y si puedo hacer algo para que cambie el olor de ese lugar, pues lo hago. Pero si no puedo hacerlo, en mi mente no lo puedo arreglar. De esto se trata la aceptación. ¿Lo estás entendiendo? La aceptación es la base del bienestar. Por tanto, es imprescindible trabajarla desde el principio en nuestro camino del crecimiento personal. La aceptación de nosotros mismos, algo fundamental, de nuestra oscuridad, de nuestras sombras también, de nuestros pensamientos, como digo yo, oscuros, negativos. Toda esa aceptación es fundamental para poder transformarla y cambiar. El concepto de aceptación, como os decía, es bastante complejo y requiere una gran introspección, mucha flexibilidad, una gran apertura de la mente y estar dispuestos al cambio. Aceptar es comprender que la realidad es lo que es. La aceptación implica la comprensión de la realidad. Si niego algo, yo no puedo transformarlo, ni puedo hacer nada al respecto, porque no me hago consciente. Cuando acepto, la queja la dejo a un lado. La resignación implica queja y cierra la puerta al cambio. La aceptación requiere observación y comprensión de lo que ocurre. Lo que ocurre cuando lo acepto no tiene por qué gustarme y eso entiéndalo muy bien. Aceptar no es que te parezca bien. Acepto independientemente de que me guste o no, porque no tiene sentido negar lo que es, lo que existe. La realidad de este momento no la puedo negar. Es decir, si a ti, por ejemplo, tu pareja te es infiel, tú puedes aceptar la situación porque no puedes negarla, o sea, no puedes volver atrás, no puedes evitar que eso haya sucedido. Está sucediendo y ha sucedido. A partir de que aceptas que esto es lo que está sucediendo y que tu pareja te ha sido infiel, tienes dos opciones. Una, perdonarle, entender que todos podemos cometer errores y continuar con la relación o aceptar que esto ha sucedido, pero no continuar con la relación. Si tú te resignas, lo que te quedarías es en una relación siempre echándole en cara a la persona lo que te hizo, sin tú ser capaz de gestionar el perdón, pero sin ser capaz tampoco de salir de la situación. ¿Entiendes por qué genera tanto sufrimiento la resignación? El aceptar siempre permite ponerme en marcha.
La aceptación genera una movilización. Al tratar de comprender lo que está sucediendo, entiendo qué es lo que está ocurriendo en este momento. Cuando yo no lo acepto, es muy probable que mi dolor, como te he dicho en anteriores ocasiones, se transforme en sufrimiento. No puedo negar la realidad, porque si niego la realidad, entonces estoy engañándome. Todos tenemos una serie de características personales, algunas de las cuales son neutras, pero normalmente las solemos categorizar en cualidades y defectos. Con nuestras cualidades solemos estar conformes, pero con los defectos no. Pero en realidad debemos también aceptar eso que no nos gusta de nosotros mismos, porque si lo aceptamos es cuando podemos transformarlo. Es decir, si una madre sabe que su hijo, por ejemplo, está robando, si se niega a esa realidad y piensa que su hijo es maravilloso, que él no hace nada, le cree a lo que dice al hijo, no va a poder tomar ninguna medida para transformar esa situación y que su hijo deje de continuar con ese comportamiento. Veamos un ejemplo. Te dejo este audio. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo soy una persona impulsiva y no lo acepto, es decir, niego eso en mí, continuamente me quejaré, escucharé quejas ajenas y no podré hacer absolutamente nada más respecto a mi impulsividad. Si acepto que soy impulsiva, podré enfocarme en la acción. Incluso podré tratar de cambiar esta característica mía si lo veo necesario. Si trato de cambiar mi impulsividad e intento ser una persona más reflexiva, puede que en el proceso me dé cuenta de que el esfuerzo mental que tengo que hacer para cambiar esta característica no me compensa porque me genera más estrés que el ser impulsiva. Así que lo que puedo hacer es aceptar mi impulsividad y aprender a vivir con ello. En ese momento la queja desaparecerá de mi vida y estaré conforme con dicha impulsividad, que sabré que me afectará en la toma de decisiones. Si algo sale mal debido a esta característica, ya no habrá queja porque se ha aceptado y simplemente se tratará de mejorar. Al aceptar esto, puedo tratar de focalizarme en otras características personales, que son las que llamamos cualidades. Por ejemplo, soy muy impulsiva, pero tengo mucha memoria y siempre sé las citas de trabajo que tengo para cada semana. Así que me enfoco en mi capacidad de acordarme de las cosas y de una característica compensará la otra. No rechazo mi impulsividad, la acepto y la integro en mí como algo que forma parte de mi ser. Es decir, cuando yo veo una característica mía que no me gusta, estas que llamamos defectos, tengo dos opciones: intentar cambiarla porque veo que trae consecuencias negativas a mi vida, o puedo darme cuenta de que aunque no me guste y lo vea como un defecto, trae menos consecuencias que lo que me significa realizar ese cambio. Entonces decido aceptarla. En el momento en que la acepto, soy consciente de que esa impulsividad siempre va a estar presente en ciertas acciones de mi vida. Entonces aprendo a tener cuidado porque reconozco que voy a tomar decisiones impulsivas. Entonces, en el momento en que me veo ante una decisión, digo, vale, como soy impulsiva, no voy a contestar inmediatamente. Voy a darme un minuto para pensar. Esto es la aceptación. La resignación es, bueno, yo soy así, esto es lo que hay, yo no puedo cambiarlo, pero siempre me siento mal porque tomé esta decisión de esta manera, me he precipitado, yo no tendría que haberme precipitado. O cuando alguien te dice, qué impulsiva, que has tomado una decisión muy apresurada o lo que sea, te enfadas y te molestas con esa persona. ¿Lo entiendes? Pero, ¿y cómo consigo hacer la aceptación? Bien, es muy importante entender que la aceptación es un proceso, no es una cosa que sucede así, ¿vale? Entonces,
Primero, tengo que observar lo que hay. Me observo a mí mismo, observo a los demás, observo las circunstancias, observo lo que está sucediendo. Luego, me permito estar aquí y en el ahora, es decir, en el presente, lo que está sucediendo en este momento. Eliminar los juicios de valor, bueno, malo, simplemente es, simplemente está sucediendo. No juzgar, no criticar, no quejarte, no etiquetar, porque estas acciones solo nos llevan al sufrimiento. No tiene sentido criticarme o criticar o quejarme de lo que es, porque simplemente está siendo. Da igual, no lo vas a cambiar con la crítica ni con la queja. Deja de preguntarte el por qué de aquello que no te gusta. Trata de responder a esta pregunta o tratar de estar constantemente respondiendo esta pregunta nos quita muchísima energía y lo que te darás cuenta es de que no vas a encontrar una respuesta de por qué. Simplemente está sucediendo. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Esta pregunta siempre te va a enfocar hacia la aceptación, hacia la comprensión. Esta te permite tener la sensación de que puedes hacer algo al respecto, tanto si la situación puede cambiar o no. Esto implica realizar un aprendizaje, entender que puedo aprovechar esta situación presente que está sucediendo para aprender algo, porque todo es parte de la experiencia y de todo podemos extraer un aprendizaje. Enfócate en la acción, teniendo en cuenta que las circunstancias actuales son las que son. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Trata de ver qué puedes hacer cuando estás aceptando esto que está ocurriendo. Como te he dicho en otros momentos, el dolor es inherente al ser humano. Somos seres emocionales. Rechazar el dolor iría contra nuestra naturaleza humana. Si no acepto el dolor y que es parte de nuestra realidad, se va a transformar en sufrimiento. Por tanto, debo reconocer mis emociones y cuando algo me duele, debo aceptarlo y reconocerlo. Reconociendo esto, comienzo a dar los pasos que me van a permitir sentirme mucho mejor a pesar del dolor. También es muy importante sentir. Conéctate con tu cuerpo, con tus emociones. Reconoce el estado de tu cuerpo, reconoce tus emociones, reconoce tus pensamientos, reconoce lo que estás sintiendo. No pasa nada por sentir. También sal del rol de víctima. Permítete no dejarte llevar por la apatía, ¿vale? Porque al final es una espiral que no tiene salida. Actúa, conviértete en dueño de tu vida, toma el control, pero desde las cosas tal cual están sucediendo, no expectativas ni ideales. Trabaja tus miedos. Tener el miedo es algo natural, como lo hemos visto por allí al inicio de nuestros vídeos. La función del miedo es evolutiva, pero aún teniendo miedo, actúo. El miedo no puede paralizarte. Elimina de tu vocabulario, tanto al pensar como al expresarte, los tendría y los debería, tanto en relación conmigo mismo como hacia los demás. Es decir, cuando nosotros hablamos del tendría y debería, son dos palabras que siempre van cargadas de culpabilidad. Cámbialo por me gustaría o quisiera. Parece algo muy tonto, pero influye mucho en la forma en que nos movemos frente a lo que nos gustaría hacer, frente a lo que tenemos o deberíamos hacer. Cuando no aceptamos algo que está sucediendo, nos estamos dejando guiar por el miedo. Digo sí al presente, porque no puedo decir no a lo que es, a lo que existe. El presente es así y por lo tanto lo acepto y lo integro. Luego ya veré si puedo hacer algo para cambiar la situación.
pero primero tengo que aceptar lo que es, tal y como es. La aceptación es sabiduría, porque realizo un aprendizaje. La resignación me mantiene en un rol de víctima, de que no puedo hacer nada y me conecta con la apatía. Al aceptar, no me resigno ni me conformo, sino que comprendo. Pregúntate qué no estás aceptando en este momento de tu vida. La aceptación es incondicional. Veamos ahora algunos ejercicios que te pueden ayudar en la práctica de la aceptación. Aceptación. Comienza a practicar la aceptación cada día en los pequeños hechos cotidianos. La aceptación de olores, sonidos, el ambiente físico. También la aceptación de tus emociones, reconociendo y entendiendo de cómo se encuentra mi cuerpo ante una emoción. Es muy importante reconocer el estado físico y conectar con nuestro cuerpo. La aceptación de pensamientos y sentimientos negativos. No te juzgues cuando tengas un pensamiento negativo o una emoción dolorosa. Simplemente cuando te des cuenta de que estás teniendo un pensamiento negativo, deja que pase y enfócate en otros pensamientos alternativos. Y cuando se trata de una emoción dolorosa, permítete sentirla y pregúntate, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor aún teniendo esta emoción tan dolorosa? Lo que está ocurriendo en este momento va a ocurrir de todas formas, independientemente de que me guste o no. Pero si acepto que esto es así, no sufriré. Si no lo acepto, el sufrimiento me acompañará. Y lo cierto es que está ocurriendo de todas formas, así que negarlo y no aceptarlo no me aporta nada más que sufrimiento. Otro ejercicio. Busca una situación o persona en la que te sientas frustrado o frustrada y con emociones negativas. Luego, escribe las cosas buenas y negativas de la situación o de la persona. Luego escribe si esta situación o persona no cambian, ¿qué podrías hacer tú para sentirte mejor en esta situación o con respecto a esta persona? Después de analizar esto, reflexiona. ¿Qué quiero? ¿Quiero seguir en la situación o decido salir de ella? Una vez tienes la respuesta, escribes el siguiente texto. Yo, tu nombre y apellido, nacido o nacida él. A día de hoy entiendo y acepto esta situación. Lo aclaras o persona y dices su nombre. Acepto que, y aquí escribes todo lo positivo y lo bueno. Y acepto también, y aquí escribes lo negativo. Viendo esta situación o persona en la globalidad, hoy acepto que esto es lo que está sucediendo y no puede ser de otra forma. Hoy dejo de esperar un cambio y hoy comienzo a cambiar yo respecto a la situación o a esta persona. A partir de hoy voy a escribir y aquí escribes todo lo que puedes hacer respecto a esa persona o situación. Y continúas. Aunque esto que estoy viviendo no me gusta y me gustaría que fuera de otra manera, dejo atrás mis expectativas, veo la realidad y acepto esta situación o persona tal cual es. Hoy me libero del sufrimiento y de la frustración. Hoy cambio mi postura respecto a esto y actúo. Y aquí escribes tu decisión. Esto lo lees en voz alta y finalmente se quema. Espero que te sean de ayuda. Veamos ahora un poco más, aunque te lo vengo repitiendo de manera constante durante el vídeo, pero vamos a puntualizar cuáles son las diferencias entre la aceptación y la resignación para que lo entiendas. Es fundamental. Vivir en paz depende de la aceptación de las circunstancias que nos rodean y de las personas. La resignación siempre te va a generar sufrimiento. Entonces, las dos palabras están relacionadas con crisis, con momentos difíciles, ¿vale? Pero debemos diferenciarlas. La relación que existe entre la aceptación y la resignación puede ser vista como las dos caras de una misma moneda. Tienen en común que hacen referencia a dejar de intentar algo,
pero tienen implicaciones muy diferentes en nuestro desarrollo personal. No tenemos que conformarnos con lo que puede ser mejorado, pero tampoco debemos sentirnos obligados a cambiar aquello que escapa de nuestro control. La aceptación nos ayuda a recuperarnos. Aquellos eventos que nos dañan y se escapan de nuestro control nos desgastan psicológicamente y más si no los interpretamos desde la aceptación, sino desde la resignación. Incluso si dos personas viven una misma situación catastrófica, por ejemplo, un terremoto que destruye su casa, la que la experimente desde la aceptación será muchísimo más preparada para seguir adelante con su vida. El motivo es que se sentirá menos atada a la manera de pensar que tenía antes del accidente, lo cual le ahorrará mucha frustración añadida. La persona que se mueve en la resignación estará preguntándose por qué a él le ha sucedido, por qué a ella le ha sucedido, por qué la vida es así, siempre me pasa lo mismo, y durante todo ese proceso estará completamente paralizado. La persona que acepta que esto ha sucedido, aún con dolor, porque la aceptación no significa que vaya saltando a la pata coja, es decir, es una situación dolorosa, pero asumirá qué es lo que ha sucedido y que tiene que seguir adelante. ¿Lo entiendes? La resignación alimenta la apatía y la pasividad. Resignarse con algo significa que estamos más predispuestos a dar por imposibles mejoras que en realidad no tienen por qué serlo. Aunque parezca paradójico, a veces buscamos cualquier excusa para admitir que si nos esforzásemos por algo podríamos mejorar la calidad de la vida y de todo lo que nos rodea. La resignación es una excusa para hacer pasar esa pasividad por un desenlace trágico que le dé sentido a lo que estamos viviendo. Es decir, por el miedo a enfrentarme y a luchar. Si me quedo en resignación, pues es que no había otra manera, ¿no? La resignación no nos deja aprender de los errores. Quien experimenta un suceso negativo desde la resignación se limita a centrar su atención solo en lo malo, solo en lo negativo. En cambio, cuando esta situación se vive desde la aceptación, significa no solamente ver las cosas negativas del suceso, sino lo que puedo aprender. La aceptación nos permite extraer conclusiones valiosas de nuestros errores y esto nos reporta cierto alivio porque es una manera de darle un sentido a ese malestar que estamos experimentando en estas circunstancias. La aceptación nos ayuda a ver las cosas con perspectiva. Una persona que abraza lo inevitable, a través de la aceptación nota cómo el dolor emocional que experimenta se amortigua y no produce tanto malestar. El motivo es que vive ese momento adoptando una perspectiva distanciada, como si todo lo que estuviera viendo, le alejara un poco del cuerpo. Ese desplazamiento de la situación y no solamente ver lo malo es muy útil y es como un ingrediente para la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de las situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Las personas resilientes aprovechan las dificultades o los traumas que viven para obtener un beneficio de cara al futuro, es decir, aprenden de lo experimentado. A mayor capacidad de aceptación, mayor capacidad de resiliencia y en la capacidad de superar las dificultades que experimentamos en nuestra vida. Algo también muy importante de comprender es que si algo que está sucediendo y produciendo este dolor en mí es en parte por mi responsabilidad, la aceptación de este malestar a mí me va a permitir aprender de esos errores y no volver a repetirlo, es decir, cambiar mi comportamiento si he sido yo quien ha generado esta situación. Es decir, por ejemplo,
Si yo llego tarde al trabajo y mi jefe me dice, oye, última vez, a la próxima te despido, en lugar de estar pensando, es que mi jefe porque es así, es que no entiende, es que me ha pasado esto, es que no es comprensivo, yo aprendo de eso y digo, vale, última vez, ¿qué tengo que hacer para no quedarme, por ejemplo, dormida? La resignación promueve la indefensión, mientras que la aceptación promueve una manera de percibir lo que pasa de una manera mucho más empoderada. Es decir, el malestar no consigue desmotivar, sino que consigue hacernos actuar. Lo que estamos viviendo también está muy relacionado con cómo lo estamos percibiendo. Es decir, los hechos en sí no generan una emoción. Es como interpretamos el hecho. Por eso, no a todas las personas nos genera el mismo tipo de emoción una circunstancia o en la misma intensidad. Es decir, al conocer la diferencia entre la aceptación y la resignación, nos permitirá pasar los malos momentos de un modo muchísimo mejor, sentando las bases para recuperarnos mediante la capacidad de la resiliencia, ya sea un proceso de duelo por la muerte de un ser querido, por la rebaja, por ejemplo, en las expectativas laborales, por los problemas de salud, porque he roto con mi pareja, etcétera. Hacer de la aceptación nuestro modo de vida resulta fundamental para que no dejes que las dificultades de la vida, que son también inherentes a la vida, te lastren demasiado y restrinjan tu libertad. Bueno, como siempre, ahora te voy a leer este pequeño relato para un poco integrar todo lo que es el proceso de la aceptación. Espero que te guste y que lo disfrutes. Tomás se había resignado a verla sufrir en el infierno delirante en que su mente naufragaba, y no podía resistir el dolor que toda esa evidencia le deparaba. Por eso demoraba cada vez más sus visitas, como si el hecho de no verla hiciera que esta situación desapareciera. Pero no era cuestión de llamarse a engaño. Aquella era una realidad irrefutable, así que podía adoptar dos opciones al respecto. O bien seguir como hasta ahora negando la evidencia para evitar el dolor o aceptar el hecho de que su esposa padecía una enfermedad mental grave y tratar de paliar su sufrimiento, que también era el suyo, haciéndolo indecible para que su salud mental mejorara. Esto último fue lo que hizo, enterándose de la negativa reiterada por parte de ella de no acudir al psiquiatra, así que procuró llevarla él mismo, ya que sabía que con él no se negaba. Afortunadamente tenía un trabajo flexible que le facilitaba esto último. Desgraciadamente, también tenía que viajar lejos con demasiada frecuencia. En uno de estos viajes le llamaron avisándole del empeoramiento de su esposa, así que suprimió los trámites pendientes, decidido a resolver la situación de una vez por todas. Al volver se encontró con un panorama desolador. Su mujer había dejado de tomar la medicación, la habían dejado aislada por problemas de conducta en un cuarto pequeño y estaba en una situación delirante con abundante verborrea. Resignarse no era una opción, así que pidió cita urgente con la psiquiatra que la llevaba, y después de examinarla a ella se quedó a solas con la psiquiatra, y entre ambos convinieron en la necesidad de un ingreso involuntario en la unidad de psiquiatría de un hospital cercano, preferiblemente de forma no traumática. Ella avisaría a los servicios psiquiátricos del hospital para que estuvieran preparados para la situación, y él procuraría llevarla allí en el coche. Terminada la consulta, se sentaron en el recibidor y él se retiró simulando una llamada telefónica. Cuando se acercó, le dijo, en tono dramático, que le habían llamado del trabajo informándole que su compañera había sufrido un infarto y que estaba en una situación crítica. Y, aludiendo a la naturaleza compasiva de su mujer, sabía que no le iba a importar que fueran a verlo, a lo que ella asintió. Llegaron al hospital y él siguió el simulacro hasta que no pudo disimularlo más, y Tomás se sintió tremendamente desolado por dentro y se lo dijo. Pero para entonces, los servicios del hospital que sabían de estos casos actuaron de forma discreta y cariñosa, lo que indujo a que el ingreso se hiciese de forma natural y poco traumática. Después del ingreso procuró cambiarla de residencia a otra más cercana, pero más cara,
para poder estar más cerca de ella cuando saliese y en la que estuviera mejor atendida en todos los aspectos. Para Tomás todo aquello fue duro, pero necesario. La aceptación del dolor le ayudó a superarlo y a sentirse orgulloso por su actuación. Hoy en día sigue luchando y cuando la ve no deja de escapársele una pequeña lágrima de afecto que disimula rápidamente haciendo como que se limpia las gafas. Y con esto ya llegamos al final de este vídeo. Espero haberme explicado y que entiendas la gran diferencia que hay entre la aceptación y la resignación. Trabaja la aceptación cada día. Obsérvate cada vez que estés quejándote, criticándote, juzgando, pensando que debería ser o tendría que ser de otra manera, es que estás en resignación. Practica la aceptación. Te darás cuenta de que te va a ser muchísimo mejor, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más dueño de tu vida y vas a ver que desde la aceptación, aun cuando las circunstancias tenemos que vivirlas y experimentarlas, se viven de otra manera. Muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Espero que lo compartas si lo consideras que así debes hacerlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y que tengas una buena semana y sé feliz.